Supercrack Estrella presenta. El próximo Festival de la Bestia será en el 2037. Sabemos que el último Festival de la Bestia fue en el año 2009 en Noruega. Sabiendo este dato podemos calcular todos los festivales de la bestia anteriores en el pasado y el futuro, ya que el Festival de la Bestia se celebra cada 28 años, y dura un año de duración, donde la élite satánica acude por turnos. Dicen que en el último mes del año acude Satanás. En diciembre este atraviesa un portal dimensional, y solo está una noche. Esa noche es la más importante para la élite satánica. En esa noche Satanás resucita a una persona de entre la élite, una persona que muera en ese mismo año del Festival de la Bestia. Muchos de entre la élite adelantan su muerte para tener ese honor. Una vez resucitado le concede la inmortalidad, y atraviesan junto al diablo transformado en cabra el portal hacia la otra dimensión. Dentro de 28 años esa persona resucitada podrá volver en otro Festival de la Bestia. El siguiente será en el 2037. Esto fue lo que ocurrió en el Festival de la Bestia del año 1589. Catalina de Medici, con 71 años y enferma, falleció el 5 de enero de 1589. Ella pudo ser la resucitada en aquel año 1589. ¿Quién piensas tú pudo ser el resucitado en el año 2009? Será alguien que volverá en el 2037. Cuando Satanás aparece en el festival, no lo hace solo, lo hace con una corte de súcubos e íncubos, y algunos demonios jerarcas. Luego están los humanos que fueron resucitados en los anteriores festivales. Toda la élite satánica acude en distintos tiempos al festival durante el año que se celebra, pero únicamente los más importantes acuden en el día de la resurrección, que ocurre en un día del mes de diciembre. Entre los resucitados hubo algunos papas. Ya hemos hablado en otros vídeos de estos papas. Es asombroso ver cómo esos papas del Vaticano, a los que se les consideró satánicos por el pueblo, coinciden su reinado de papa con el Festival de la Bestia. Como es el caso del Silvestre II, el papa que, supuestamente, pactó con el diablo. Este no fue resucitado, pero sí fue papa durante el Festival de la Bestia del año 1001. Bajo el nombre de Gerberto de Aurillac, el papa Silvestre II nació en el 946 y murió en 1003, fue un renacentista en toda la extensión de la palabra, aunque vivió cientos de años antes que el movimiento. Figuró como erudito humanista antes que el término fuera inventado. Estaba apasionado por la literatura clásica y defendió la utilización de la numeración arábiga que utilizamos en la actualidad. Recordemos que en esa época los europeos no poseían una notación matemática definida. La historia de Gerberto de Aurillac estuvo rodeada de muchos cuentos durante y después de su vida. En el siglo XII, el historiador medieval Guillermo de Malmesbury llegó a escribir que durante su época en Al-Ándalus, Gerberto robó un libro de hechicería a un filósofo árabe, y se decía que este libro albergaba el conocimiento para invocar al diablo. De acuerdo con lo relatado por Malmesbury, el filósofo nunca tuvo la intención de separarse de su amado grimorío. Solía dormir con el libro bajo la almohada para protegerlo. Sin embargo, Gerberto estaba decidido a apoderarse del libro. Sedujo a la hija del filósofo con el único objetivo de conocer la ubicación del grimorío. Solo restaba emborrachar al suegro y robar el libro. Gerberto sabía que este hombre era sabio y tenía capacidad para rastrear cualquier cosa por mar y tierra, por lo que se ocultó colgando de un puente sin tocar tierra ni agua. Con el grimorío en su poder, se dice que Gerberto contactó a una variedad de demonios y llegó a vender su alma al diablo. Según la leyenda, así fue como se convirtió en el Papa Silvestre II. En la historia también se afirma que el pacto de Gerberto con el demonio incluía una cláusula específica. Si alguna vez lo escuchaba dar misa en Jerusalén, el Señor del Averno vendría a reclamarlo. Este Festival de la Bestia del año 1001 seguramente fue el primero en celebrarse gracias al libro que estaba en el poder del Papa. A sabiendas de las consecuencias que podía tener, el Papa Silvestre II rechazó todas las propuestas de peregrinación a la ciudad santa de Jerusalén. Una vez que hizo a un lado este escenario potencialmente problemático, Gerberto se dedicó a disfrutar los lujos e indulgencias que le otorgaba su posición en la iglesia. Sin embargo, un hombre tan sabio debió considerar que un trato con el diablo no es un negocio tan simple. A sabiendas de las consecuencias que podía tener, el Papa Silvestre II rechazó todas las propuestas de peregrinación a la ciudad santa de Jerusalén. Una vez que hizo a un lado este escenario potencialmente problemático, Gerberto se dedicó a disfrutar los lujos e indulgencias que le otorgaba su posición en la iglesia. Sin embargo, un hombre tan sabio debió considerar que un trato con el diablo no es un negocio tan simple.
Cierto día, al celebrar una misa en una iglesia de Roma, se enteró muy tarde que se llamaba la Santa Cruz de Jerusalén. En ese momento, Gerberto supo que estaba condenado y cayó mortalmente enfermo. En otra versión de la leyenda, se dice que el diablo acompañado de un séquito de demonios vino personalmente por Silvestre, el caprichoso papa encontró un final aterrador frente a toda la congregación mientras los acompañantes de Satanás jugaban con sus globos oculares. En todas las variantes de la leyenda, el diablo le pasó factura. Este video de Supercrack Estrella es escrito para todo el mundo con un interés general sobre el poder que subyace detrás de la política mundial, aunque ya lo había dejado atrás en el baúl, vuelvo a desempolvarlo y traerlo a colación. El secretismo Illuminati ha sido tan poderoso que creo que es la primera vez que hemos traspasado esta información. Creo que esta información puede ayudarnos a entender cuándo y por qué se dan los grandes cambios que ocurren en la política internacional. Pero yo pregunto, ¿de qué sirve esta información sin el temor a Dios? Animo a mis suscriptores a que no solo se preocupen por el presente o el futuro, sino también para el momento en que tendrán que hacer frente a su creador. En mis investigaciones sobre los Illuminati, varios ex miembros de los Illuminati me han provisto de información concerniente a un importante ritual llamado el Festival de la Bestia. He hecho ocasionales referencias sobre el tema en varias de mis lecturas y ha atrapado la atención de algunos de mis suscriptores. He sido animado a escribir sobre este ritual a través de los años, y siempre encontraba cosas más urgentes que hacer. Mis variadas fuentes me han dado testimonios independientes unos de otros, y esto me ha llevado a la conclusión de que la renombrada ceremonia de hecho existe. Mucha presión ha venido sobre mí, y pienso que debo escribir este video ahora, en lugar de decir que tendré la oportunidad después. En términos simples, el Festival de la Bestia es un evento que ocurre cada 28 años, y es atendido por los principales mandos Illuminati alrededor del mundo. Esta es una ceremonia de gran nivel, y no sería correcto reconocerlo como un ritual anárquico de los Illuminati. El ritual es muy importante para Satán, y para los Illuminati, hay muchas razones para ello. Una es que provee una especie de válvula de escape para hacer cosas horribles sin sentir culpa por ello. Una persona puede lanzar frases como, ya era tiempo de hacer esto, o así es como se hacen las cosas, o debemos proteger estas tradiciones. Permítanme citar varios artículos de lo oculto que están disponibles para el público. Estos libros ayudarán a documentar varios elementos del ritual del Festival de la Bestia. Por supuesto, brujas experimentadas encontrarán estas citas de vital importancia, pero yo escribo este artículo para los cristianos y gente en general que no gustan de este tipo de cuestiones. La Enciclopedia de lo Oculto de Lewis Spencer, originalmente publicada en 1920, dice en la pág. 263, en la sección dedicada a números mágicos. En rituales mágicos, los números juegan una parte importante. El Concilio de las Brujas en el área de Portland recomienda comprar el libro de las sombras, como método para que las nuevas brujas aprendan el arte de la brujería. En su pág. 151 en el capítulo relativo a magia, mito y simbolismo, al lector se le indica que los números apelan al inconsciente y que los números son usados como símbolos. Muchos son usados para implantar ideas en el subconsciente. El Festival de la Bestia es asociado con el número 28, así como su reverso, 82, y también como su combinación 7 veces 4, uno de los mejores libros en cuanto a números y su magia es el de Aleister Crowley, la tabla de correspondencias, en la pág. 58 del libro de Crowley, de la tabla de correspondencias de la Orden de Kiplot, se informa que el 28 es el número de la bestia, que es Baimirón quien es bestial. Crowley dice también que el número 28 está asociado con el unicornio, el pavo real y el arco iris, vidrio artificial, la calcedonia que sugiere nubes, y en astrología en general, el 28 se asocia con perfumes como el rubarb y el estamonía, y 3 bestias con cabeza de toro, cabeza humana, y cabeza de carnero, montando un dragón. En el libro, Gematría, acerca de la numerología de los números místicos, dice que en el universo estático el 28 significa poder, y en el mundo de los magos significa, mi victoria, mi poder. Por cierto, Netzach es usado en el mundo de Dios, Capitán 29:11, Yahvé el Grande, el Poderoso, la Gloria, la Victoria y la Majestuosidad. Netzach significa un objeto brillante como una estrella, que viaja a través de, significa una meta dorada que ha sido alcanzada.
No hay ninguna duda que los cabalistas ven al número 28 como un número muy poderoso. Además, cuando vemos que el 28 es un número que es una combinación del 7, perfección, y del 4, considerado como la perfección completa, podremos apreciar que el 28 en el sistema del calendario mágico es muy poderoso, acorde con los rituales de los Illuminati en el año de 1982, advertimos que el 82 es la inversión del 28, de acuerdo con algunos, el Festival de la Bestia ocurrió en 1982, y el anterior ocurrió en el 53 o 54, el siguiente ocurrió en el 2009 o en el 2010. El suscriptor podrá notar que grandes cambios se dieron en los años de 1953, 1954, la primera Junta Bilderberg tuvo lugar en 1954, este fue el tiempo en el que todas las facciones del poder mundial firmaron un pacto de cooperación. Fue la primer trama secreta en el que un genuino nuevo orden mundial pasó a saltar al primer plano de la escena, el Priorato de Sion, la orden secreta detrás de los Caballeros Templarios, comenzó en estos años a diseminar información acerca de ellos mismos, los Estados Unidos pasaron de dar énfasis a las armas convencionales, a utilizar un armamento nuclear, los Estados Unidos pasaron a propagar también la energía atómica a nivel mundial, con el programa de Átomos por la Paz, un gran número de ocultistas habían predicho este cambio de la energía nuclear tanto para la paz como para la guerra. Otra proyección de la energía era que el dinero pasaría a ser unidades de energía. En el Festival de la Bestia, una hermosa novia es entrenada y presentada a Satán, y ella tiene que ser virgen. Esta ceremonia es casi siempre llevada a cabo en un castillo o en un palacio, y también es mucho más probable que sea llevada a cabo en Europa. Ceremonias de menor rango son llevadas aquí en los Estados Unidos. Los testigos afirman que Satán aparece en persona e interactúa con sus líderes en la tierra, él les dicta instrucciones detalladas de lo que quiere que se haga para el próximo Festival de la Bestia. En otras palabras, él le dicta a la jerarquía satánica de la cúspide del poder los planes que deberán seguir a largo plazo. El Festival de la Bestia es una ceremonia de un año de duración. Sin embargo, hay una pequeña ceremonia realizada antes del equinoccio de otoño, aproximadamente alrededor del 5 al 7 de septiembre, el cual es llamado la ceremonia de la boda de la bestia. Recordemos la película de la familia Illuminati Disney, La Bella y la Bestia, que también puede ser llamada el Festival de la Bestia, pero esta ceremonia es un microcosmos de lo que representa la principal, es como un preludio o preparación para la gran ceremonia, uno le podría llamar una imitación. También fue remarcado por un informante, que el Festival de la Bestia en 1982, fue el 13º desde 1618, y que el Festival de la Bestia en 1618 había sido un evento bastante significativo. Los Illuminati tienen gente asignada que se enfoca en el poder espiritual. Algunos lectores recordarán la explicación que hice acerca de que la familia Collins fue introducida a la jerarquía satánica porque eran mágicamente muy poderosos. Los Rothschild tienen el poder financiero, pero los Collins han tenido en sus filas a brujas muy poderosas, las mujeres son espiritualmente muy poderosas dentro de los Illuminati, y algunas mujeres dentro de los Illuminati son clave para llevar con éxito los rituales. Escribo esto, porque los Illuminati de la sección espiritual estarán mejor informados que las otras secciones, por ejemplo las secciones financieras, científicas, y políticas, sobre los antecedentes del Festival de la Bestia. El número 28 se dice que viene de un número mágico de la antigua Babilonia, del calendario lunar, y del ciclo de menstruación de la mujer. La antigua Babilonia dividió sus días en 12 horas, cada una de sus horas son 2 horas, y cada hora babilónica fue dividida en 30 minutos, por lo que su minuto eran 4 de nuestros minutos. El mes lunar eran 30 días. Viendo cómo estos 12 y 30 ocurren, no es ninguna sorpresa que basaran su sistema métrico en 60, se me ha indicado que el 28 tomaba un importante lugar en el calendario babilónico, pero cuál era ese rol, no me queda claro para mí. De cualquier modo, el número 28 tiene connotaciones ocultistas que vienen desde la magia antigua de la era babilónica. Los poderosos Rothschild adoran a la magia babilónica. Por lo que no es ninguna sorpresa que varios testigos hayan visto a líderes de este linaje en el Festival de la Bestia. ¿Qué es lo que significa todo esto para la gente común y para el verdadero reino de Dios? Significa que grandes cambios en el ámbito político serán vistos en los años venideros a partir del 2010. Mientras que los Illuminati están teniendo algunas luchas más importantes, las cosas van a ponerse mejor, y programas mayores serán lanzados.
Durante el Festival de la Bestia del año 1589 se resucitó a Catalina de Medici. Ese año un gran portal dimensional creó una tormenta que destruyó a la Armada Invencible española. Durante todo ese año no dejaron de pasar cosas alucinantes como ocurre en todos los festivales. Ese año 1589. El Festival de la Bestia se celebró en Alemania. Durante meses, el cadáver de Catalina había sido conservado para el día de la resurrección. Alemania es el país donde más se realizó este Festival de la Bestia. En Colonia, durante una de las noches de sacrificios satánicos en el castillo donde se celebraba el festival, uno de los demonios escapó. Esto quedó reflejado en la historia. Otro hito que marca la leyenda del hombre lobo es el terrible caso de Peter Stumpf. Aquello ocurrió en Alemania, en el lejano año de 1589. En un lugar muy próximo a la ciudad de Colonia, el señor Peter Stumpf de Bedburg fue ejecutado por ser el artífice de una carnicería, con un récord de 60 devoraciones por día. Este hombre fue capturado en el año de 1589 tras un episodio de horribles asesinatos acaecidos en las inmediaciones de Bedburg, crímenes brutales incluso para los estándares de violencia de esa época. En un principio se creyó que estos sangrientos asesinatos se debían al ataque de animales salvajes, probablemente una jauría de lobos que se había adentrado demasiado en la boscosa región en busca de presas. Stumpf se convirtió en el principal sospechoso de estos crímenes después que se le viera vagando solo por el bosque durante la noche, momento en que un grupo de cazadores contratados para eliminar a las supuestas bestias hacían su trabajo. Los cazadores siguieron el rastro de un enorme lobo negro hasta una zona aislada en el bosque donde se perdían las pisadas. El granjero no supo explicar los motivos que lo habían llevado a vagar por el bosque esa noche. Y aseguró que no había visto a ningún lobo, lo que parecía imposible para los cazadores, pues se debió haber cruzado con él. Después, los cazadores relatarían una historia aún más inverosímil, en la cual habían atestiguado la forma en que Stumpf se transformaba de lobo a hombre frente a sus ojos. Este testimonio lo ofrecieron durante el juicio que tuvo lugar semanas más tarde. El grupo de caza acompañó al granjero hasta su hogar y regresó a Bedburg con el amanecer. Pasaron 3 días hasta que descubrieron una oveja muerta en el campo. Los cazadores se dirigieron al lugar para ver si era un ataque del lobo. Esa vez fueron acompañados por el magistrado de la ciudad y casualmente le comentaron sobre aquel extraño hombre que habían encontrado en el medio del bosque. Según los mandatos judiciales contra Peter Stumpf, que en esa época tenía 37 años de edad, todavía restaba mucho por confesar. Bajo una tortura severa, declaró que a los 12 años se puso al servicio de la nigromancia y la hechicería, haciéndose un siervo del propio demonio. El granjero siguió contando la forma en que Belcebú en persona le entregó un cinturón mágico que le permitía transformarse en un lobo fuerte y poderoso, con ojos que podían ver en la oscuridad, garras afiladas y poderosas que usaba para destrozar a sus víctimas. En su forma de lobo tenía la habilidad de correr por los bosques y prados sin que nadie desconfiara de su identidad y así matar impunemente. Cuando le preguntaron sobre el paradero del cinturón, Stumpf insistió en que lo tiró poco antes de que lo encontraran los cazadores en el bosque. Sin los poderes que le ofrecía el cinturón se sentía incompleto, lo que se reflejaba en insoportables dolores de cabeza, un castigo del demonio por su descuido. Tras una intensa búsqueda en el bosque no se encontró ningún cinturón mágico. Stumpf relató que el demonio lo había contactado durante la noche para avisarle que escondería el cinturón para que no cayera en manos de nadie. El demonio estaba furioso por la captura de su siervo, pues este reveló sus terribles planes. Aunque ahora nos parezca una historia ridícula y fantasiosa, este relato fue corroborado por testigos que aparecieron de todos lados asegurando que siempre habían desconfiado de algo diabólico sobre el granjero. Esto, junto con las palabras de los cazadores que repentinamente recordaron la transformación del lobo en Stumpf, fue suficiente para armar todo un caso. En el 2037 una persona volverá de entre los muertos, ya sea un cantante, un escritor o un científico, será de la casta de la élite satánica. Para ese 2037 se espera en el Festival de la Bestia. Nostradamus Matus Julio Verne Keynes David Sarnoff Alvin Toffler Stallman y Nicholas Negroponte. Gurús que tuvieron visión del futuro 2037. El fin del mundo. Superpoblación humana anticipó el viaje a la luna. El inventor del consumismo predijo el móvil. Los cambios que vienen rebeldes de la era digital. Fin del petróleo en el año 2050, agotamiento del pescado fresco en el 2025, fundición del Polo Norte en el 2100.
La lista de gurús que lanzan apocalípticos pronósticos está encabezada por la sacerdotisa Cassandra, una agorera que alertó de que la ciudad de Troya sería destruida. Nadie la creyó. 4000 años después, los turistas visitan sus ruinas mientras hacen oídos sordos a las alertas sobre el calentamiento global, el fin del petróleo o del pescado fresco. Este es un repaso a lo que dijeron los mayores expertos en predecir el futuro. Dicen que Michel Nostradamus, astrólogo, mago y curandero provenzal del siglo XVI, predijo en las cuartetas que escribía para los almanaques de los campesinos acontecimientos del futuro como los atentados del 11S, la Primera Guerra Mundial o el fin del mundo en el año 2037. El 5 de agosto de 2006, se rebajó a Popis al nivel 0 en la escala de Turing. En octubre de 2006 se calculó de nuevo la probabilidad de impacto como una entre 45.000. El otro posible impacto en 2037 se rebajó a una probabilidad entre 12,3 millones. Lo que me da más miedo es que coincide con el Festival de la Bestia. Londres. En un rincón del Ministerio de Defensa británico, un puñado de estudiosos se dedica cada día a pensar lo impensable. Su misión es adivinar en el horizonte las amenazas a las que se enfrentarán sus compatriotas en las 3 próximas décadas, por inauditas que parezcan, aunque sus creadores insisten en que está basado en datos reales. Estas son 9 de sus profecías más llamativas sobre el mundo en 2037. 1. Un proletariado de clase media. En las próximas décadas, los ciudadanos de ingresos medios sufrirán la globalización de los mercados laborales y el desmantelamiento del estado del bienestar. Además, la aparición de una superclase de multimillonarios alimentará la desilusión de los profesionales, asediados por las deudas acumuladas y el déficit de las pensiones. Ante estos retos, las clases medias podrían unirse y aprovechar sus conocimientos para transformar el mundo de acuerdo a sus intereses. 2. Secesionismo en Estados Unidos. El crecimiento de la población hispana podría generar tensiones imposibles de soportar por Estados Unidos y, a largo plazo, desembocar en un movimiento separatista agresivo. Al contrario que los militantes negros de los años 60, los hispanos podrían exigir la autodeterminación en los estados en los que sean mayoría. Ante esta amenaza, Washington se centraría en sus problemas internos y abandonarían su papel de policía de la escena internacional, lo que permitiría que países violentos ocupen este vacío de poder. 3. Nuevas armas. Los británicos temen la aparición de nuevo armamento con una capacidad destructora sin precedentes. Un escenario sería la creación de artefactos electromagnéticos capaces de machacar las comunicaciones de zonas clave, como Wall Street. Otra posibilidad son las bombas de neutrones que destruyen los organismos vivos, pero no las infraestructuras, lo que facilitaría la limpieza de grupos étnicos. 4. Alianza terrorista contra Occidente. De aquí a 2020, los británicos no tienen dudas. El islamismo será la principal amenaza para Occidente. A partir de entonces, la situación se complica. Una posibilidad es que cuaje una coalición de distintos terrorismos opuestos al cambio cultural provocado por la globalización. Una alianza de reaccionarios, revolucionarios, ultranacionalistas, religiosos extremistas e incluso ecologistas radicales podrían desencadenar una campaña global, alerta el Ministerio de Defensa. 5. Triunfo de las ciudades-nación. El auge de las ciudades resultará imparable y, con él, surgirán nuevas tensiones. Y si una megalópolis se harta de tirar de la economía nacional y decide independizarse unilateralmente de sus compatriotas menos avanzados, así se pondría en cuestión la base del actual sistema internacional, la soberanía del Estado-nación, y se generaría gran inestabilidad planetaria. 6. Caos en el espacio. Un repentino estallido de energía solar o un ataque deliberado podría destruir satélites y plataformas espaciales. A su vez, los restos del desastre podrían dañar los demás dispositivos de los que depende la vida cotidiana en la Tierra y el sistema financiero internacional. 7. Una juventud conservadora. Los jóvenes de Occidente podrían hartarse del lastre económico de la generación del baby boom, que al envejecer acaparará gran parte de los recursos públicos en forma de pensiones y tratamientos sanitarios. Irritados por sus padres, los chavales podrían reaccionar volviendo al orden anterior, basado en estructuras y valores más conservadores. Además, se abriría el camino para una aplicación más flexible de la eutanasia, que reduciría los gastos médicos. 8. Apocalipsis científico. En cuestión de décadas podría aparecer un chip que, una vez implantado en el cerebro, permita retransmitir información al usuario de forma directa. Así, se crearía una especie de telepatía sintética. 9.
choque de China y el Islam. Los expertos predicen un aumento en las tensiones entre el mundo islámico y las naciones seculares. China puede convertirse en otro foco de las iras islamistas, que criticarán su materialismo, su dinamismo económico y su ateísmo. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.